es un personaje entrañable, ¿no? El de Cira, que quienes leímos o vieron la serie del Tiempo entre costuras, sin duda nos caló hondo. Y de alguna manera estábamos esperando su vuelta. Y tiene que ver con, digamos, un viaje tuyo a Tánger, a Marruecos. ¿Por qué volviste? Y contanos cómo fue eso. Sí, bueno, yo voy mucho a Marruecos, a Tánger, a Tetuán, a todos aquellos escenarios del Tiempo entre costuras. Yo tengo una vinculación personal, familiar con ese entorno. Mi madre nació en Tetuán, mi familia materna vivió allí durante décadas y de hecho cuando escribí El Tiempo entre costuras, la idea original, antes de tener protagonista, trama, cualquier cosa, la idea era en principio volver la mirada a aquel norte de África con presencia europea en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, bueno, después se publicó El Tiempo entre costuras, funcionó muy bien en España, saltó a Latinoamérica, llegaron las traducciones y ahí yo ya no me saturé, pero cuando me afronté a escribir una segunda novela, aunque me pedían saber más de Cira, yo creía que ya habíamos vivido todo tan intensamente, de una manera tan convulsa durante tanto tiempo que preferí afrontar otros proyectos distintos. Y ahí quedó Cira en el recuerdo, con un recuerdo muy grato, pero como ya del pasado casi. Pero a lo largo de este tiempo yo sigo yendo a Tetuán, a Tánger, con mucha frecuencia, cada 3 o 4, como mucho 5 meses estoy allí otra vez. Y siempre pienso que es un territorio que daría para muchas más novelas. Lo que pasa es que también siempre tenía la sensación de que para mí era como un territorio narrativamente quemado ya, porque mi primera novela transcurría allí y se me hacía, no sé, yo misma me ponía el veto para no volver otra vez. Pero verdaderamente cada vez que tomaba el avión de vuelta a Madrid siempre iba pensando en lo mismo, qué pena no escribir más sobre estos escenarios ya en otros tiempos, en tiempos de posguerra, ya con todo en las contiendas mundiales y españolas terminadas. Y en uno de estos últimos viajes al final dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenía más ganas añadidas porque además volvía con un libro sobre expatriados ingleses después de una visita al cementerio anglicano y dije, bueno, ¿qué más da? Puedo volver a este territorio que a mí me apasiona y que conozco bien y que tiene tantas historias que contarnos desde otra perspectiva. Y entonces decidí hacer eso, regresar a Marruecos y claro, desde el principio estuve convencida de que si retornaba yo tendría que ser con Cira, no podría ser con otros personajes, no la podría traicionar de esa manera, ¿no? Claro. Y así fue como surgió el reencuentro. Y esta Cira, que es un poco, digamos, otra de alguna manera, porque tiene toda la experiencia vital de la anterior, ¿cómo hiciste para volver a encontrarte en ese punto, ¿no? Vital de ella, ¿no? Porque lo retomás perfectamente en un momento exactamente al final del Tiempo entre costuras. Sí, pues fíjate que ni siquiera volví a leer el libro, ni siquiera volví a ver la serie de televisión. Decidí trabajar con la Cira que había quedado en mi cabeza y en mi corazón y en mi memoria, ¿no? Y simplemente es cierto que digamos que el final de la Guerra Mundial actúa como bisagra entre una novela y otra, ¿no? Cerramos El Tiempo entre costuras con la anticipación de que va a terminar la Guerra Mundial, con la anticipación de que la relación entre Marcus y Cira toma más cuerpo y es ya más seria y avanza. Y arranca Cira, la nueva novela, la nueva historia, con la guerra recién terminada y con Cira y Marcus casados en ella, ¿no? Y digamos que ahí es donde se produce el punto de unión entre las dos. Y Cira sigue siendo la misma, muy evolucionada desde que la conocimos en el arranque del Tiempo entre costuras, cuando era una modistita, jovencita y con poca experiencia y mucha inocencia, y bueno, todo el desarrollo que va teniendo a lo largo de la novela primera, y ahora pues la volvemos a encontrar tal como era entonces, más segura, más evolucionada, más madura, pero todavía con incertidumbres, con miedos, con inseguridades, hasta que, bueno, ocurre, no lo vamos a decir abiertamente, pero ocurre un gran acontecimiento terrible en su vida que va a cambiar su percepción. Y a veces necesitamos que la vida nos empuje o nos enfrente a tantos desafíos como para poder, bueno, de alguna manera tomar la vida en nuestras manos y afrontarla.
Quizás es eso lo que la hace tan cercana a los lectores y a todos quienes se acercan a ella. Exacto, porque ella no tiene, ni en El tiempo entre costuras, ni ahora en Sira, ella no tiene aspiraciones ni ambiciones de ser una superheroína y de convertirse. Ella no tiene un ideario político, ella no tiene unos objetivos vitales muy claros, no tiene tampoco unos afanes por materiales, ni por pasar a la historia, ni nada por el estilo. Lleva simplemente transitando por la vida y son las circunstancias que se le cruzan por el camino las que al final hacen que su rumbo tome un camino o tome otro camino, ¿no? De forma que, bueno, ella a base de esas experiencias es como se va construyendo y cómo poco a poco va tomando las riendas de su vida. Y justamente hablando de eso, como escritora elegiste poner un viaje de Eva Perón muy significativo y muy simbólico a la España de Franco, y sabiendo cómo haces tú, cómo te documentás cada vez que vas a ingresar en un momento histórico y vas a poner estos personajes históricos, queríamos saber cómo fue ir a Argentina, que me imagino que fuiste, y documentarte sobre esta Eva Perón del principio, ¿no? Sí, pero yo he ido a Argentina anteriormente en varias ocasiones y he ido con todos mis libros, pero ahora justo no he podido ir porque, bueno, nos ha pillado la pandemia de por medio y no hemos podido ir a ningún sitio. Pero por suerte la visita de Eva Perón a España está documentadísima porque es el año 47, que ya hay cámaras, que ya se queda todo grabado y porque además fue una visita que los medios argentinos también, pero sobre todo españoles, con fines propagandísticos, tuvo una enorme presencia mediática en los medios de entonces, que eran la prensa diaria, las revistas, los noticiarios estos. En España había uno que se llama Nodo, que se llamaba, ya no existe, pero siguen las grabaciones, que se ponía en los cines antes de las películas, y entonces era como una herramienta de propaganda del franquismo para que los espectadores supieran las grandezas, digamos, del régimen y qué pasaba, entre comillas, ¿no? Del régimen y qué estaba pasando en aquellos momentos. Entonces la visita está muy, muy, muy bien documentada en los medios y para mí ha resultado muy sencillo seguirla. Y luego para la personalidad de Eva hay tantos libros publicados en Argentina por sus admiradores y por sus detractores, que eso es lo bueno, porque te puedes llevarte una idea leyendo a unos y a otros o escuchando a unos y otros, puedes hacerte un término medio, ¿no? María, te quiero proponer viajar un poquito en el tiempo y venir a hoy, ya que estamos hablando de tanto viaje y de aire fresco. Quiero que nos cuentes un poco cómo estás viviendo la situación actual en España, bueno, con esta situación pandémica del mundo entero, pero España se está reabriendo nuevamente. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Y supongo que también el escribir te debe haber ayudado para salir un poco quizás de la realidad, pero ¿cómo estás viviéndolo hoy? Pues mira, ahora en España la situación está un poco mejor, van avanzando las vacunas. Justo hace unos días, a principios de esta semana, se revocó el estado de alarma, con lo cual ya no tenemos... Hay menos restricciones en general porque teníamos toque de queda y teníamos una cierta normativa que ahora está más flexible. Tenemos un poco de miedo todos todavía porque no se sabe cómo se va a reaccionar ante esta explosión de libertad que, en fin, según quien la entienda, pueden verla de una manera u otra, ¿no? Se han visto algunas imágenes de mucha gente en la calle. Sí, gente joven, sobre todo es lo que más miedo da, ¿no? La gente joven, de pronto, como si hubiese sido, no sé, el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Bueno, en Uruguay hablábamos un poco de eso, que va a ser los locos años 20 cuando esto termine, ¿no? El salir todos a la calle. Sí, porque vosotros todavía tenéis algo de confinamiento, ¿no? Estamos complicados, lo que pasa, nuestras cifras están muy mal. La pandemia está como en la primera ola muy, muy cruda, sí. ¿no? Bueno. Pero no confinamiento, ¿no? Tenemos sí restricciones, pero nunca llegamos a ese estado que sí tuvo España de cuarentenas obligatorias y demás, ciertas restricciones.
Claro, nosotros nos pasamos en marzo, como yo además estaba viniendo de Tánger y yéndome a Buenos Aires y al final por poco me quedo ahí en tierra de nadie. Dejé la maleta a medio hacer, se canceló aquel viaje y me encerré en mi casa. Logré recuperar a mis hijos, es que mis hijos viven por su cuenta, pero son 20añeros todavía. Logré que vinieran a confinarse con nosotros y nos pasamos casi 3 meses. Yo creo que no recuerdo cuánto duró el confinamiento exactamente, pero el duro más, yo creo que más de 2 meses o casi, y con muchísimas restricciones, con lo cual eso me canceló todos los viajes, me canceló todas las asistencias a ferias, firmas, eventos literarios de todo tipo. Entonces me vino muy bien para continuar escribiendo prolongadamente sin interrupciones, que era algo rarísimo que no había conseguido hacer hasta ahora. Y también fue un refugio para mí tener la novela, ¿no? Porque estar todo el día oyendo hablar de cifras de muertos, de que no termina, de contagios, y era todo tan desolador, ¿no? Que meterme en un mundo paralelo, ajeno, aunque hablase de posguerra y de atentados terroristas, daba igual, pero era una ficción que a mí me resguardaba del presente. Y bueno, y por lo demás, pues ahora ya sí que estamos empezando a recuperar. Hemos tenido la celebración, una de las grandísimas, quizá la más grande de las celebraciones en España del libro, es el Día del Libro, el 23 de abril en Sant Jordi, en Barcelona, que se echa todo el mundo a las calles, las librerías sacan stands y todo el mundo compra libros y compra rosas. El año pasado se suprimió radicalmente y este año se ha hecho una cosa un poco a medias, como una tentativa, a ver qué pasa, qué no pasa. Íbamos todos con miedo y con incertidumbre y al final resultó muy bien, y yo creo que eso nos ha alentado mucho también a decir, bueno, ya se pueden empezar a recuperar ciertas cosas, ya vemos la normalidad, no aquí al lado, pero bueno, relativamente cerca. Bien, y con respecto a esto de la historia, justo en Cira, está toda la historia del comienzo del Estado de Israel, esos conflictos posguerra, la cuestión de Gran Bretaña, siendo ahí, estando en ese territorio y tratando de armar eso que se estaba complicando muchísimo. Está súper documentado en el libro, realmente, o sea, es interesantísimo de leerlo. Tiene todas las partes, además, y está en el lado humano, ¿no? De ellos viviendo allí, en ese momento, todos los protagonistas de esta situación. Y ahora, hoy, nos encontramos frente a un momento en el que israelíes y palestinos están al borde de una guerra, prácticamente. Sí. ¿Qué reflexión te merece eso, dado que justo en Cira abordás ese tema tan profundamente, que tantas décadas después se siga en la misma situación y, bueno, muchísimo peor en este momento? Sí, realmente ahora es un conflicto, digamos, bipolar, ¿no? Con 2 polos claros entre árabes y judíos. En aquel entonces era un conflicto triangular, porque los que estaban al mando eran los británicos, con el mandato británico, pero ya eran sus últimos momentos, ¿no? Y antes lo hablaba con otro periodista también de Latinoamérica, de Perú en concreto, pero en esta entrevista acabamos hablando sobre todo esto, ¿no? Igual si las cosas se hubieran hecho de manera diferente entonces, en el momento de la novela, quizá las consecuencias hoy serían otras, pero realmente Gran Bretaña no lo hizo bien, que estaba en su mano. No lo hizo bien, pero también es verdad que la dejaron sola, nadie la apoyó, en Naciones Unidas, en Estados Unidos, con lo cual todo fue un despropósito detrás de otro y ahora en Cira están curiosamente como los orígenes del conflicto, ¿no? Y vemos cómo en parte todo era distinto, porque ya los británicos no tienen nada que ver absolutamente en esto, pero cómo de haber tomado otros pasos, otras decisiones en aquel momento, de haber valorado y reflexionado las cosas de una manera distinta, la situación del presente podría haber sido otra radicalmente distinta, ¿no? Pero ahí, bueno, pues ahí queda esa tierra convulsa y en algún momento de la novela creo que lo dice Cira, ¿no? Esta tierra entre santa y desgraciada a la vez, ¿no? Porque significa tanto para tanta gente de tantas religiones y en paralelo es una tierra llena de odio y de sangre a lo largo del tiempo, y eso es terrible. Es increíble eso de Tierra Santa, ¿no? Y cómo
cuando se ha derramado tanta sangre en ese lugar. Exactamente. O sea, es una incongruencia brutal, pero real, sí. Brutal. Exacto. Volviendo a España, hubo elecciones, ¿no? Hace poquito. Hubo elecciones en Madrid, en la Comunidad de Madrid, exacto. sí. Se volvió loco todo el mundo de pronto. Se hicieron con normalidad. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, tan importante, ¿no? Porque justamente hablando de conflictos y hablando en otros lugares del mundo donde está tan complicado la democracia, ¿no? El hecho de poder ejercer la democracia de esa manera es muy valioso. Y en este momento también tan raro del mundo. Sí, mira, las elecciones fueron para la Comunidad de Madrid, pero era como un territorio muy caliente de pronto porque venía a significar cómo está España estructurada ahora mismo en el orden político. Y primero todo el mundo, ¿cómo vamos a ir a votar estando así? Bueno, pues se votó con toda normalidad, con mucho control en los colegios electorales, nos dieron a todos una doble mascarilla y bueno, todo eso se hizo con normalidad. Y después, bueno, pues es que ha sido una historia un poco... Bueno, al final la política lo mueve todo y los políticos utilizan cualquier cosa para atraer sus votos, de manera que al final quedó casi polarizado el debate entre libertad sí y libertad no, porque unos partidos políticos habían sido como propuestas más de cerrar por la pandemia, de cerrar el entretenimiento, de cerrar la hostelería y tal, y otros partidos políticos, aquí en Madrid sobre todo, había sido más favorable a la apertura y al final se polarizó el debate casi en qué es mejor, si abrir o cerrar, y se tergiversó todo hasta llegar a decir que es mejor libertad o no libertad, ¿no? Al final, yo qué sé, perdemos un poco la cabeza con todas estas cuestiones y llevar al final a las medidas del confinamiento y de cómo se ha gestionado la pandemia, llevarla al debate político llevarla al debate político está bien, pero llevarla como arma propagandística para conseguir votos ya a mí me genera una cosa un poco extraña. Pero bueno, al final son elecciones democráticas, el pueblo es soberano, cada cual decide lo que quiera y lo importante es que bueno, se pudo votar con normalidad, no hubo mayores problemas y bueno, y ahí estamos. Y la vida sigue, que es como hablaba antes del día de San Jordi, se abren las elecciones, se abren las urnas, se abren las librerías y la vida sigue.